Les quiero comentar que hace unas semanas no tenía pensado continuar la exposición de la palabra dominical con el libro de Ruth. No estaba dentro de mis planes, pero definitivamente la divina providencia determinó que así fuera, y no por alguna revelación que yo haya tenido, sino porque durante este tiempo yo tenía pensado continuar con otro libro y no tuve acceso a este material, excepto al material de Ruth. Entonces pues tomé la decisión mejor utilizar el material que tenía de Ruth para continuar con nuestro estudio de la palabra. Sin embargo, aunque no haya venido ningún ángel a mí o haya visto alguna visión, eso no significa que el hecho de que hoy tengamos delante este libro no sea parte del designio de Dios. Es parte del designio de Dios que estudiemos el libro de Ruth. Al Espíritu Santo le ha placido guiar nuestros pasos hacia este libro hoy. Yo quiero que tomemos en cuenta eso, porque aunque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para los propósitos del Todopoderoso, la temática de unos libros determina lo que la iglesia necesita oír en ese momento, y especialmente en su vida espiritual, ya sea de manera personal como de manera congregacional. A lo que yo quiero llegar, o lo que yo quiero decir, es que antes de empezar nos preguntemos por qué el Espíritu Santo nos está guiando a estudiar este libro. ¿Cómo podemos responder adecuadamente a Dios a través del mensaje del libro? ¿Y qué espera nuestro Dios de nosotros para que como iglesia seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento? Porque si no es casualidad que Dios haya puesto delante de nosotros este libro, tampoco es casualidad que cada uno de nosotros debe escuchar con disposición el mensaje de Ruth. Por otro lado, desde ya yo les dejo un reto. Es cierto que todos hemos escuchado la historia de Ruth, Noemí y vos, o al menos es lo que espero. Espero que alguna vez hayamos leído este libro, alguna vez o más de una vez de preferencia. Y si no, pues esta es la oportunidad de volver a leerlo. Es posible que incluso muchos de nosotros hayamos enseñado la historia de Ruth a otras personas. Así que ya estemos familiarizados bastante con el mensaje de Ruth. Pues el reto consiste en que pongamos atención como si fuera la primera vez que escucháramos este mensaje, el mensaje de Ruth, como si fuera la primera vez que escucháramos esta historia, y que nos sorprendamos al ampliar nuestro conocimiento del mensaje de Ruth. A esta serie de sermones yo le he titulado Bajo las alas del Todopoderoso. Creo que esa es la temática del libro de Ruth. El libro de Ruth ha encantado a la gente, porque es una obra tanto antigua como moderna. Es cierto que muchas expresiones del libro tienen términos antiguos y prácticas que corresponden a hace muchos siglos. Sin embargo, el mensaje del libro de Ruth puede ser conocido por cualquier persona sin tener siquiera un conocimiento bíblico o teológico. Por eso el libro de Ruth tiene una aceptación tan popular. ¿Quién escribió el libro de Ruth? Parece una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Qué color era el caballo blanco de Napoleón? El libro de Ruth no posee autoidentificación. No es como las epístolas que dicen yo Pablo y se autentica a sí mismo. Ni tampoco es como el libro de Lucas y Hechos, donde el hecho de que Lucas hable en primera persona, uno entiende que está Lucas escribiendo el mensaje. Si bien en el libro hay muchas expresiones y prácticas que corresponden a muchos siglos, aún así nosotros podemos identificar el autor del libro de Ruth. El libro de Ruth no está escrito en primera persona. Es decir, no hay alguien que dice, yo estaba con Noemí, o yo estaba con Ruth, o yo veía a Ruth y a Noemí. No hay nada por el estilo. Todo está escrito en tercera persona y poseemos los diálogos de Ruth y de los demás personajes que aparecen en la historia.
Así que solamente podemos ofrecer algunas teorías acerca de quién escribió el libro de Ruth. Algunos autores con un poco de tendencia más liberal han sugerido que fue escrito durante la época de Esdras y de Nehemías, bastante después de los hechos de Ruth. Una de las razones para una fecha tan tardía es que el autor de Ruth hace una explicación del pacto de la sandalia. No sé si ustedes se recuerdan. Entonces Ruth hace el comentario y entonces dicen algunos comentaristas, bueno, no hay necesidad de hacer esa explicación si el libro es temprano. Para algunos, esto sugiere que han pasado algunas generaciones y que ahora es necesario explicarlo. Otra razón es que el libro está escrito en un hebreo clásico, no es un hebreo antiguo. Sin embargo, para mí, la teoría, junto con otros autores, la teoría más probable es que fue escrito durante el tiempo del rey David, por las siguientes razones, y déjenme presentarles dos. La genealogía del último capítulo, si ustedes pueden ojear el último capítulo, el capítulo 4, llega hasta David. Los descendientes de Ruth llegan hasta David. Si hubiera sido escrito posterior a David, seguramente, con toda certeza, la genealogía hubiera llegado por lo menos hasta Salomón, siendo Salomón alguien también importante, no solo hasta David. En segundo lugar, o la segunda razón, aunque la narración está escrita en hebreo clásico, el autor escribe las conversaciones de cada uno de los personajes y lo hace en hebreo rural. Yo sé que no vamos a tener el tiempo ni el espacio para analizar la semántica, pero por lo menos les dejo ahí la investigación. Está escrito en hebreo rural, así que para tener conversaciones tan frescas y literales sugiere una tradición oral o un texto muy temprano. La siguiente pregunta es: ¿por qué fue escrito el libro de Ruth? Me refiero a ¿por qué está esta historia? Yo no sé si ustedes se lo habían preguntado, pero ¿por qué está esta historia y no otra dentro del canon bíblico? O sea, dentro de la historia bíblica, dentro de la narrativa desde Génesis hasta Apocalipsis, ha habido mucha gente que sufre. ¿Por qué la historia de Ruth? ¿Por qué no la historia de Obed? ¿Por qué no la historia de Isaí, sus descendientes? ¿Por qué la de Ruth, una moabita? Siendo Ruth moabita, cuya nacionalidad era muy despreciada, no únicamente por los judíos en sí, sino la ley de Dios despreciaba a los moabitas. ¿Por qué entonces incluir la vida de alguien tan despreciable como lo era Ruth? Pues algunos autores han mencionado algunas teorías también. La primera teoría que les quiero comentar es que el libro de Ruth está solamente para presentar una genealogía del rey David. Las genealogías eran importantes para los israelitas, y yo quiero hacer la aclaración acá, que pongan mucha atención, porque está muy ligado el libro de Ruth al mensaje que tendremos hoy en Esdras Genealogía. Las genealogías eran importantes para los israelitas, especialmente para los que tenían cargos importantes. Para los sacerdotes era importante demostrar que eran hijos de Leví, hijos de Aarón, ya que solo ellos podían ejercer el sacerdocio. Era importante para David decir su origen, pero en todo caso, si era importante para David demostrar su origen, sería más lógico pensar en que solamente se contaran los hombres herederos de los judíos y no una moabita, una extranjera, alguien impuro. Al contrario, en lugar de narrar la historia de dos viudas y una siendo moabita, lo más lógico sería ocultar un poco la historia, o tal vez no ocultarla, sino simplemente no mencionarla, especialmente porque podría ser deshonroso para el rey David. Otra razón que se ha dado es que durante la época había un descuido de la ley del levirato, que está en Deuteronomio 25 y que veremos más adelante. Así que para el autor era importante recalcar que un antepasado del rey David, o sea, Booz, había cumplido la ley del levirato. Pero igualmente la historia de Ruth, la historia es más de Ruth que de Booz. Si fuera algo relacionado con la ley de levirato, tal vez haría un énfasis más en Booz, pero es más en Ruth. Una tercera razón, otros han dicho que el autor quería mostrar el carácter universal del reino de Dios. Dios quería demostrarle al mundo
que era el propósito divino encerrar también a los gentiles dentro del pueblo de Dios, que más que un moabita ser incluido. El problema con esta teoría es que durante el tiempo de Israel no era tan claro el carácter universal de la salvación en el nuevo pacto. Además, el desenlace del libro de Ruth no tiene que ver con que Ruth fuera moabita, sino más bien con el tema del levirato. Bueno, yo creo que todas estas teorías tienen algo de verdad y que son en algún sentido secundarias. Es decir, hay una genealogía del rey David, hay un propósito de defender la ley del levirato, y también hay una razón para demostrar que los extranjeros también iban a ser parte del pueblo de Dios cuando viniera el Mesías. Pero creo que Ruth se encuentra en la Biblia para demostrarnos que a pesar de todos los problemas, calamidades, desgracias y sinsabores de la vida, Dios está presente cuidando a los que ha amado antes de la fundación del mundo para traerlos a sí mismo. Por eso el libro inicia con una desgracia superlativa, pero termina con un final feliz. En este propósito encerramos el hecho de que los gentiles eran parte del plan divino, que la ley del levirato era una figura de la redención de Cristo y que la historia encaja en la genealogía del rey David. Y especialmente de la historia del Mesías, quien es la razón última del libro de Ruth y de toda la Biblia. Pero creo que nos estamos adelantando bastante. Empecemos con la parte más difícil del libro, que es el sufrimiento y la desgracia. Este sermón se llama Lo inevitable del sufrimiento. Versículo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Este libro inicia con una continuación, dice aconteció. Esta es una palabra de continuación, que habla acerca de la transición del gobierno de los jueces, del libro de los jueces, al libro de Ruth. ¿Quiénes eran los jueces de Israel? El pueblo de Israel, voy a hacer una reseña histórica en menos de 30 segundos. Los padres de todos los israelitas eran Abraham, Isaac y Jacob. 400 años después de los patriarcas se levanta Moisés y recibe la ley. Él lleva la ley al pueblo, saca a Israel de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Sin embargo, en la tierra prometida, ellos debían ser gobernados por la ley de Dios. Ellos no tenían reyes. Pero el pueblo desobedecía constantemente la ley. Y Dios mandaba los pueblos enemigos para que los conquistaran en castigo a la desobediencia de la ley. Una vez conquistados, ellos clamaban a Dios en arrepentimiento. Y Dios levantaba jueces para liberarlos. No eran reyes. Eran caudillos, jefes militares que tenían el único propósito de liberar al pueblo de Israel y regresarlos a su estado original, donde Dios gobierna a su pueblo. Y eso pasó varias veces durante 400 años. O sea, el tiempo de los jueces dura aproximadamente 400 años. Después, el tiempo de los jueces caducó e inició el tiempo de los reyes en Israel. Según la genealogía de Ruth, están a 4 generaciones. Están a 4 generaciones de David. David fue el segundo rey de Israel. Así que la historia de Ruth se desarrolla casi al final de los tiempos de los jueces. Un historiador judío llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe mucho tiempo después de Ruth, por lo menos más de 1000 años después de Ruth. Dice que Booz era contemporáneo de Elí. Ahí recuerdan ese nombre, Elí. Elí era el padre espiritual de Samuel y Samuel era el padre espiritual del rey David. A mí me parece que esta es la teoría más acertada.
El texto dice que también durante este tiempo gobernaban los jueces y que en el gobierno de los jueces hubo hambre. Esta es la primera desgracia. Esta hambre no parece pequeña, porque según veremos después, por lo menos duró 10 años. Y además obligó a la familia entera a dejar a su patria e ir a un pueblo enemigo, que era el pueblo de Moab. Tan grande fue la calamidad que tuvieron que dejar la tierra prometida para ir a la tierra de Moab. No fue una hambruna pequeña. Me veo entonces en la necesidad de decir quién era Moab, quién era el país o el pueblo de Moab. He mencionado que aproximadamente 400 años fueron el periodo de los jueces. Así que entre Moisés y Ruth hay más o menos, poco menos de 400 años. Y antes de Moisés, 400 años, un poco más de 400 años, está el patriarca Abraham. Pues Abraham tenía un sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Se llamaba Lot. El libro de Génesis nos dice que Lot, el sobrino de Abraham, quedó huérfano y su tío lo acoge. Pues llegó el tiempo donde Lot tuvo una gran riqueza y Abraham también, y sus siervos tuvieron un altercado y decidieron separarse, y Lot se va a Sodoma y a Gomorra. Pues todos conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Dios condena a Sodoma y a Gomorra por la fornicación, pero saca a Lot con su familia. Lot tenía una esposa y 2 hijas, y esas 2 hijas estaban casadas. Pues los esposos de las hijas no se fueron de Sodoma y de Gomorra, y murieron en la ciudad. Salen las 2 hijas, la esposa y Lot, pero la esposa ve hacia atrás y, se recuerdan, se convierte en una estatua de sal. Pues pasado el tiempo, quedando solo Lot y sus 2 hijas, las 2 hijas están preocupadas porque su padre se va a morir. Y ellas no tenían a nadie por ellas, no tenían descendencia. Pues en ese tiempo el tema de la viudez era algo difícil. Génesis 19 dice que estas hijas emborracharon a su padre, a Lot, y tuvieron relaciones sexuales con Lot. De esta relación incestuosa nacen un hijo para cada una, que era Moab y Amón. Pues de Moab y Amón vienen los moabitas y los amonitas. Así que los israelitas y los moabitas eran pueblos primos lejanos. Pero el problema de Israel y Moab no es por su ascendencia, no es por su ascendencia en Abraham y Lot. Volvamos 400 años. Después de 400 años después de Abraham, en los tiempos de Moisés, cuando están camino a la tierra prometida, Israel y Moab tuvieron un problema. Moab estaba en la tierra prometida, estaba en Canaán, y venía Israel a conquistar esta tierra, pero no venían necesariamente contra los de Moab. Entonces viene el rey de Moab y tiene miedo de este Israel que viene a tomar la tierra de Canaán, y quiere contratar a un profeta que se llama Balaam, que también ya lo estudiamos en el libro de Pedro. Bueno, lo mencionamos, ¿no? El de la historia del asna. Y lo contrató para maldecir a Israel. Dios se lo impide y lanza una profecía contra Moab que decía que Israel heriría a Moab en la cabeza. Y en el siguiente capítulo se dice que los israelitas fornicaron con las mujeres de Moab, y las mujeres de Moab invitaron a los israelitas a la idolatría. Esto está en Números 22 al 25. Y Dios lanza terribles palabras contra Moab. Acompáñenme a Deuteronomio 23, por favor. Estas son las palabras de Dios contra Moab, Deuteronomio 23, capítulo 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová,
ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la generación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, de los moabitas, ni su bien en todos los días para siempre. Desde aquí viene el conflicto con Moab. Y no solamente una cuestión de que no les caían bien, era que los intentaron maldecir. Y Dios lanza una maldición contra los moabitas. Es irónico, porque esta familia era de Belén. Belén de Efrata. Efrata de Judea. Y Judea de Canaán. Y Canaán es la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto? Belén significa casa de pan. Efrata significa fructífero. Y la tierra prometida, Canaán, era la tierra donde fluía leche y miel. Pero esta vez no. Esta vez la tierra no sería propicia a ellos. Esta familia tendría que ir a los campos de Moab. Volvamos a Ruth, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. A continuación se nos dan los nombres de los miembros de la familia que salen de la tierra prometida a Moab. El padre se llamaba Elimelech, que significa Dios es mi rey. El-Melech. Noemí, pues hay algún debate sobre qué significa, pero en general se habla del deleite de Dios. Es la que se deleita, o el deleite de Dios. Y sus dos hijos son Malón, que significa debilucho o enfermizo, y Kelión, que significa desfallecido o debilitado. Estos nombres de Belén de Judá. Belén era la ciudad donde nacería el rey David y posteriormente nacería también Jesucristo. Pues estos hombres ahora vienen a los campos de Moab, salen de Belén y llegan a los campos de Moab, al enemigo de Israel. Yo sé que muchos han aplicado este texto, al trasladarlo a la congregación, han aplicado este texto como problemas económicos, ¿no? Elimelech, Noemí, Elimelech, Malón y Kelión tuvieron problemas económicos. Hermanos, hay que confiar en Dios ante los problemas económicos, pero muchos de nosotros, bueno, es fácil identificarnos, ¿no? Muchos de nosotros hemos pasado por momentos duros de economía. ¿O alguien no ha pasado? Pero hablar de hambruna, eso jamás. No alcanzará. No, tal vez en nuestra vida no alcanzarán para ciertos gustos, pero siempre ha alcanzado para comida, para vestido, para vivienda, para agua, etc. En el peor de los casos, tal vez hemos tenido que vender alguna televisión, hemos tenido que vender un carro, alguna otra cosa, hemos tenido que cambiar de domicilio, no va a estar tanta luz, ahorrar un poquito más de agua, quitar el internet, bajarle el internet. Pero hablar de una hambruna, no tenemos ni idea qué es una hambruna. Nunca lo hemos vivido. Esta hambruna no era pequeña. No era como tener problemas de comida. No era como que al final del día pues, tuvieran que comer frijoles otra vez, frijoles en la mañana, arroz en la tarde, frijoles otra vez en la noche. No era ni siquiera eso. Eso hubiera sido un banquete para su familia. Ellos no podían ni siquiera ir con el vecino y decirle al vecino, regáleme un poquito de frijoles, por favor. O ir con el tendero a pedirle fiado. Ni mucho menos colocar sus necesidades en la lista de la iglesia para pedir una ofrenda. Ellos no tenían nada.
No tenían a nadie, porque todos estaban en la misma situación. Se estaban literalmente muriendo de hambre. No tenemos ni idea de lo que está pasando a Elimelech y su familia. Ellos tuvieron que dejar todo lo que tenían y viajar 80 kilómetros a pie hacia el sur, a un pueblo que era su enemigo, solo para conseguir comida. Así desesperados estaban. Aún los migrantes que van a Estados Unidos, pues tienen que conseguir un poco de dinero, que no es un poco, para ir. Y pues el propósito es ir a Estados Unidos, porque ahí van a tener una mejor vida. Estados Unidos no está en guerra con Guatemala. Al contrario, cuando llegan a Estados Unidos, muchos les dan trabajo, y de hecho así se llama. Bueno, ese es el objetivo de ir a Estados Unidos, es el sueño americano. Moab no era el sueño de nada. Ir a Moab también era un castigo, pero era un castigo menor que morir de hambre. Así que de entrada, si queremos comparar nuestra situación económica, por lo menos la económica, con la de Elimelech y de su familia, debería darnos un poco de vergüenza, porque nunca hemos pasado tal prueba. Pero esto no es lo único. Aquí viene una segunda calamidad. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Murió Elimelech, el padre de familia, el hombre del hogar, el amor de la vida de Noemí. Sus 2 hijos no eran niños, pero eso no significaba que el dolor de la muerte de su padre no estuviera. Independiente de la edad que tuviera Elimelech, siempre es difícil enfrentar la pérdida de un ser querido. No hay palabras humanas que puedan sanar un corazón herido. Elimelech estaba huyendo de la muerte por la hambruna y encontró la muerte en Moab. Tal vez Noemí tenía en mente, pensando en Noemí, tal vez habían contrariedades, mejor nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos salimos? Solo llegamos a perder a Elimelech. ¿Qué hacemos ahora entonces nosotros sin Elimelech? Pero parece que habían otras razones para quedarse. Versículo 3. 3 y 4. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. El texto no dice en qué momento exacto se casan Malón con Ruth y Kelión con Orfa, pero sí se nos dice que habitaron 10 años por lo menos en Moab, por lo menos. No sabemos si se casan después de la muerte de Elimelech o en cuanto llegan o poco después, pero por lo menos se quedan 10 años. Y quiero aclarar, por si ahora no se ha notado, que Malón y Kelión eran israelitas y Ruth y Orfa eran moabitas. Y aquí las dudas son legítimas. ¿Pecaron Elimelech y su familia de salir de Belén para morar con los moabitas? ¿Arrastraron el corazón de Malón y Kelión estas mujeres moabitas? ¿O pesó más la religión de Noemí sobre Ruth y Orfa? Tal vez la respuesta está en el desarrollo del libro. Lo que sí sabemos es que el autor de Ruth no desea responder estas preguntas directamente. El autor del libro nos lleva inmediatamente a la tercera desgracia. Versículo 5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esta familia
de 4 salió de Belén para preservar su vida y 3 perdieron su vida en el lugar donde se establecieron. Como verdaderos herederos del pacto, ellos, estoy convencido que Elimelech, Malón y Kelión, aunque pecaron de unirse con mujeres moabitas, ganaron la vida eterna. Es una apreciación personal. Yo creo que ellos se fueron al cielo, si quieren verlo así. El problema es que el problema nunca es con los que se van. El problema es con los que se quedan. Los que se mueren están con Cristo y no tienen más llanto ni dolor. Pero los que nos quedamos aún poseemos las tristezas y amarguras de este mundo caído. Creo que hoy sí nos podemos identificar con Noemí. Noemí perdió todo, perdió su casa, perdió su nación, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. No se habla de Noemí como un ejemplo de sufrimiento. Dentro de las moralejas humanas, el ejemplo de sufrimiento nunca es el de Noemí, es Job. Job es el prototipo de la persona que sufre. Pero Noemí se encuentra en una situación muy similar. Digamos que no cayó ninguna enfermedad sobre Noemí, eso es algo que sí le pasó a Job. Pero Job no perdió su casa y no perdió su esposa. Bien que mal la esposa, pues ahí estaba, ¿no? Pero Noemí sí perdió todo. Por si acaso, el autor, si no parecía obvio hasta el momento, el autor de Ruth dice que Noemí quedó desamparada. Si sus 2 hijos estaban casados, eso significa que ella ya era una anciana, como ella misma lo dice después. Ella era anciana, viuda y extranjera. Y agreguemos a esto el hecho de que perdió a sus 2 hijos. No existe una palabra en nuestro vocabulario que nombre a alguien que pierde un hijo, pero debemos agregar: esta era la fórmula perfecta de la desgracia. De este lado de la eternidad, aquí en este mundo, el sufrimiento siempre estará a la orden del día. ¿Por qué le pasó esto a Noemí? ¿Por qué perder tanto? ¿Por qué no solo una prueba o 2? Está bien una desgracia, pero desgracia sobre desgracia. Y estas no fueron pruebas pequeñas. Estas son las pruebas más grandes que cualquier ser humano puede recibir. Perder la familia y perder las pertenencias. Perder la familia es indescriptible. La familia no se puede reparar. No hay alguien que pueda reemplazar a quien se puede. Las pertenencias sí se pueden reemplazar, pero es que a veces no se trata tampoco de las pertenencias. No se trata de que si se pueden reemplazar o no las pertenencias, se trata de que muchas cosas nos sirven para vivir. La comida, la vivienda, la vestimenta, todo eso es indispensable, no son caprichos. No estamos hablando de que Noemí tuvo que vender su casa o su carro, cambiarse de domicilio, vender la tele. Estamos hablando que Noemí tuvo que abandonar su casa, su familia extendida, y abandonar a su pueblo. ¿Por qué pasa esto? La respuesta más general es por culpa de Adán. Y sin ánimo de quitarnos la culpa, nosotros participamos también en Adán. Y la tierra fue maldita por causa del ser humano.
uno no se da cuenta siempre cuál es la gravedad del pecado. O sea, en los púlpitos dicen, hermanos, el pecado es grande, el pecado es malo. Y todos dicen, amén, amén. Tal vez yo no creo que soy tan pecador, ¿no? O sea, más pecados allá afuera. Uno no se da cuenta cuán terrible es el pecado hasta que vive este tipo de consecuencias. La muerte, la enfermedad, las calamidades, etcétera, vienen todas del pecado original, de la maldición de Dios a la tierra y de su castigo para todos quienes pecamos. No necesariamente se trata de un pecado actual, como un ladrón que es encarcelado por aquello que robó, sino estamos hablando en general de las consecuencias del pecado. Porque quiero que nos quedemos con esto, no somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores porque es nuestra naturaleza y por nuestra naturaleza actuamos en pecaminosidad. Está en la fibra de nuestra moral adquirida. Y espero no tener que hablar mucho para convencerlos de eso. Y creo que no tengo que ingresar a su memoria para recordarles que son pecadores. Malos pensamientos, malas intenciones. Muy rápidamente reemplazamos a Dios. Tenemos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, odios y cosas semejantes a estas que son el fruto de nuestra carne. Así que cuando nos preguntemos por qué existe la calamidad en el mundo, culpémonos. No hemos puesto un grano de arena para el sufrimiento. Hemos puesto grandes bloques que han construido nuestra propia destrucción. Que el Señor nunca nos permita cuestionar nuestro sufrimiento. Y digo esto no como alguien que nunca ha cuestionado a Dios. El predicador cristiano debe aplicarse primero el texto. Y mientras lo escribí, y mientras lo digo hoy, trato de exhortarme también a mí mismo. Y trato de exhortarlos también a ustedes. Que Dios no nos permita cuestionar el sufrimiento que recibimos de Él. El sufrimiento en este mundo es inevitable y tiene una justa razón. No hemos vivido perfectamente delante de Dios como para que Él nos deba tratar con puras bondades. Somos pecadores de buena calidad. Somos pecadores. Simplemente tenemos mala memoria. Pero Dios no. Dios no tiene mala memoria. Nosotros tenemos bajos estándares para juzgarnos. Pero Dios no. Nosotros tenemos una visión inadecuada del bien y de la santidad, pero Dios no. Así que, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y somos reos de muerte y de sufrimiento. Y no trato de ser innecesariamente grosero con aquellos que sufren, ni ser demasiado rudo, sino realista. Todo lo que yo he dicho han sido palabras bíblicas, pero es necesario que nos ubiquemos y pensemos de nosotros mismos con justo juicio. Porque aquel que piensa de sí con justo juicio y sabe que no merece nada, está en la situación correcta para recibir misericordia. Cualquiera que reconozca que cualquier sufrimiento tiene una justa razón, está en la situación correcta para recibir la gracia de Dios. Porque Cristo también sufrió. Y sufrió hasta la muerte. Miren, Cristo no tenía nada y aún así lo perdió todo. Él vivía de la misericordia de otros y siendo sin pecado,
fue juzgado con sentencia de muerte. No pudo encontrársele ningún cargo, ni siquiera uno falso, por lo que tuvo que ser condenado por decir que él era Dios, lo cual no era mentira. Fue juzgado parcialmente. Cristo fue condenado injustamente, torturado cruelmente y muerto despiadadamente. Él sí tenía la solvencia moral que no tenía Noemí. Cristo tenía la solvencia que nosotros no tenemos hoy. Y no la tenía, no porque yo hubiera conocido a Noemí o porque los conozca demasiado a ustedes, sino porque conozco que todos somos seres humanos. Pero Jesús sí murió sin una razón justa. Si alguien se encontraba en la solvencia de decirle a Dios, Dios, ¿por qué he sufrido si no he hecho nada malo? Ese era Jesús. Y aún así sufrió y murió. Pero Cristo no sufrió y murió de gratis. Cristo sufrió y murió por amor a nosotros. Así que, en lugar de tener dudas acerca de la misericordia de Dios y de su bondad, Cristo se aferró a la justicia de Dios. Porque Jesús sabía que viviendo una vida perfecta nos daría vida y sufriendo una muerte horrenda nos libraría de la condenación eterna. Así que debemos enfocar nuestro dolor. Está bien lamentarse. De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones, que ya estudiamos. Pero el lamento no es el propósito. El lamento debe ser un vehículo para dirigir nuestra mirada al Salvador. Si nuestro Señor y Salvador padeció por nosotros injustamente, nosotros deberíamos encontrar en nuestro dolor una puerta hacia su gracia. El apóstol Pablo lo resume mucho mejor que yo. Acompáñame a Romanos 5. Versículos del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El dolor nos pone en perspectiva, porque el dolor es inevitable. Así que nosotros hoy tenemos dos caminos: quedarnos con el sufrimiento que lleva el pecado o dirigirnos a Jesucristo, quien es el consuelo de cada uno de nosotros. Es el consuelo porque nos da la salvación gratuitamente a través de sus padecimientos injustos. ¿Dónde estaba Dios en medio del sufrimiento de Noemí? Dios estaba allí. Nuestro Salvador también está presente. Él conoce el sufrimiento de primera mano. No podemos decirle al Señor por qué, si Él conoce el dolor. Y Él se compadece de nosotros, nos anima, alumbra nuestra poca fe, nos muestra nuestros pecados para mostrarnos la vida que solo hay en Él. Cualquiera de nosotros tiene una puerta abierta para refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Señor, deseamos pasar por esta puerta.
para refugiarnos en ti. Porque nuestro dolor tiene un propósito. Ayúdanos a entenderlo. Porque no padecemos en vano, sino que lo hacemos porque hemos pecado en Adán, pero hemos sido redimidos y salvados por Cristo. Ayúdanos a depositar la fe en el Salvador, aunque sea difícil, Señor. Te pido que tú nos animes, nos exhortes, nos consueles, des paz a nuestro corazón. Para cualquiera de nosotros, Señor, con cada una de sus cargas, tan difíciles como son, te pido que tú hables al corazón. Porque aunque yo pude ser mucho o poco elocuente con este libro, si tú hablas, Señor, al alma, habrá paz. Señor, deseamos ver en la vida de Ruth y de Noemí a nosotros mismos, para que caminemos juntamente con ellas en este recorrido por el libro de Ruth, para nuestro beneficio, Señor, para tu gloria, para la gloria del Salvador. Amén.